Yo pensando en mis videos anteriores noté que puede haber gente que no entienda nada de especificaciones o características de una PC. Así que me di el trabajo de investigar sobre cada pieza de un computador, porque puedo aportar a la comunidad y hacer que entre gente nueva a este mundo del hardware. Así que si tú tienes alguna duda de hardware de PCs, te invito a que te quedes hasta el final del video. Aunque saqué varios videos sobre este tema, yo decidí hacerlo lo más fácil y práctico posible, para que cualquier persona pueda entender. Así que sin hablar más, vamos con el video. Primero que nada tienes que saber el concepto del hardware. El hardware se refiere a las piezas o componentes que constituyen una PC o cualquier otro sistema informático. Es decir, que hasta tu microondas tiene hardware. Y bueno, comenzamos con el componente el cual se instalarán todas las demás piezas que constituyen una PC. Estamos hablando de la tarjeta madre, motherboard o como le quieras decir. La placa madre es una tarjeta de circuito impreso en la cual se ensamblan todos los componentes de una PC, ya sean por medio de puertos o ranuras. Los usuales puertos y ranuras que tiene una motherboard son el socket, en el cual va instalado el procesador, y dependiendo del modelo de socket se pueden instalar ciertos procesadores en él. Como por ejemplo, no podrás instalar un procesador de Intel en una placa madre con socket de AMD, porque básicamente no son compatibles unos con otros. Pero aunque ciertos procesadores sí caben en distintos sockets, a la hora de intentar hacer que funcione el equipo, no encendería. Como siguiente está el puerto PCI, en el cual va a instalar en sus mayores casos la tarjeta gráfica, aunque también sirve para algunas otras cosas secundarias. Y este, a diferencia del socket, sirve para todas las placas de video, no importa la marca ni el modelo en esta ocasión. Luego tenemos el puerto de las memorias RAM, los cuales pueden variar desde 1, 2 o hasta 4 slots para conectar memoria RAM. También están los puertos SATA, los cuales sirven para los discos sólidos. Y por último está el puerto de alimentación para la placa madre, que usualmente es un puerto de 20 o 24 pines, que viene de igual manera de la fuente de poder, que este lo que hace es dar energía y electricidad a la motherboard. Las motherboards tienen un tipo de tamaño que puede variar, siendo la más pequeña es la mini ITX, que solo poseen 2 slots de RAM como máximo. Luego vendrían las micro ATX, que son un poco más pequeñas que las ATX, que son en formato usual para una computadora, siendo el más grande el EATX, que se utiliza para PCs de gama muy alta. Ya que hemos hablado del cuerpo de una PC, ahora toca hablar del corazón de esta. Sí, como te estarás imaginando, estoy hablando del CPU o procesador, como le quieras decir. Antes de que digan que el CPU es la computadora, la verdad es que no, ya que es un error que lleva cometiendo bastante gente desde hace mucho tiempo. CPU significa Central Process Unit, traducido Unidad Central de Procesamiento, refiriéndose así hacia el procesador. El procesador emplea un trabajo fundamental en un computador, ya que este procesa la información de los programas que han sido ordenados. Como características o especificaciones, podemos ver que este posee núcleos e hilos, que le ayudan a la hora de emplear todas las acciones que se le ordenan. Un núcleo posee la tarea de leer instrucciones y realizar acciones específicas que se le hayan sido ordenadas. Y a diferencia de los núcleos, los hilos ayudan de manera directa a la forma en la que un procesador administra sus tareas. Es decir, que mientras más núcleos e hilos tenga un procesador, en gran parte tendrá un mejor rendimiento. Aunque no precisamente en gaming. En este caso, la mayoría de juegos no aprovechan al máximo los núcleos e hilos, ya que se utilizan en tareas más exigentes, como podrían ser renderizar algún video y muchas otras cosas más que exijan mucho más que cualquier juego. Luego están las frecuencias, que en todos los procesadores se le denominan gigahertz, que esos también son un punto esencial en el rendimiento de un procesador. Por ejemplo, si un procesador posee una frecuencia de 3.4 GHz, el procesador se estaría activando 34 mil millones de veces por segundo. Y mientras más frecuencias, más velocidad, y mientras más velocidad, mayor voltaje, que este provoca que las temperaturas suban. Por eso no hay procesadores con frecuencias mayores a los 5 GHz, porque el procesador se convertiría en una parrillita, ya que el voltaje subiría demasiado, al igual que las temperaturas. Los procesadores en su mayoría poseen gráficos integrados, y a estos se les llaman APU, que es una abreviación de Accelerated Processing Unit. Traducido al español, es unidad de procesamiento acelerado. Estos emplean un trabajo similar al de las tarjetas gráficas,
pero introducidos en el procesador. Aunque Intel posee procesadores con gráficos integrados, no le llegan ni a los talones a los de AMD, que sacan un rendimiento muy bueno en juegos. En este ámbito de los CPUs hay dos grandes compañías, que son Intel y AMD, que la verdad los procesadores de ambas compañías son muy buenos, pero lo viene haciendo mejor estos últimos años AMD con sus procesadores Ryzen. La mayoría piensa que el procesador es el que hace el rendimiento descienda o ascienda en un computador, aunque en parte es así, hay un componente fundamental que lo ayuda en la mayoría de tareas. Estoy hablando de la tarjeta gráfica. Una tarjeta gráfica es una tarjeta de expansión que posee la tarea de procesar los datos que le han enviado al procesador y transformarlos en información entendible, visible y comprensible para el consumidor. Esta tiene un rol muy importante en una PC de todo tipo, ya sea gaming o diseño gráfico, teniendo en algunos casos más importancia que el procesador. Las placas de video tienen una memoria llamada VRAM, que hace una función casi igual a la de la memoria RAM en una PC, pero este se basa más en gráficos, como por ejemplo los efectos en los juegos. Aunque luego de terminar la tarea que se les encargada, la memoria se vacía, para que posea más espacio por si luego vuelve a ser solicitada. Estas también tienen un tipo de memorias VRAM, que son el GDDR, que van desde el GDDR, GDDR2, GDDR3, GDDR4, GDDR5 y el GDDR6, que este último lo poseen las gráficas más modernas y actuales, siendo como más común encontrar una memoria VRAM GDDR5. También las gráficas pueden tener 1, 4, 8, 16 y hasta 24 GB de VRAM, que la verdad ni 4 GB de VRAM para gaming no es tan necesario, ya que se utilizaría para trabajos mucho más complejos y pesados. Estos también poseen un disipador, que dependiendo de la placa de video, esta poseerá un disipador pasivo o unos con ventiladores, que ayudan a bajar las temperaturas de la GPU, que es por así decirlo el procesador de las tarjetas gráficas. Luego de esto hay dos grandes compañías fabricantes de tarjetas gráficas, que son Nvidia y AMD. Nvidia se basa en un público que quiere lo mejor de lo mejor, y para eso se necesita bastante plata. Y en cambio AMD se basa en un público que quiere experimentar que es una tarjeta gráfica potente por un bajo precio, pero no esperen una RX 580, una de las mejores gráficas calidad-precio de AMD, a $50. Ahora vamos con uno de los componentes que son sumamente importantes en una PC, ya que si posees muy poca cantidad, vas a sufrir de tirones y congelamientos de pantalla. Sí, estoy hablando de la memoria RAM. La Random Access Memory, de ahí las siglas RAM, se encarga de almacenar información momentáneamente, es decir, no puedes descargar contenido en la memoria RAM, pero esta se encarga de almacenar datos para luego ser llevados hacia el procesador. Luego de no ser útil lo que tenga almacenado, libera el espacio para luego volver a ser llenada. Esta es un intermediario entre el disco duro y el procesador. Como el disco duro no es tan rápido para mover los datos hacia el procesador, necesita la memoria RAM para que envíe rápidamente los datos hacia el CPU. Si posees poca memoria RAM, sufrirás de congelamientos de pantalla, ya que por falta de espacio le sigue llegando información del disco duro. Debido a eso debes echar la información que posee para poder agregar la nueva. La RAM se divide por tipo de DDR, DDR2, DDR3 y DDR4, siendo el DDR4 el más actual y moderno. ¿Y qué diferencia hay entre ellos? Pasa algo parecido con los procesadores. Si tu placa base solamente soporta memorias de DDR3, no le podrás instalar memoria de DDR4, porque básicamente no entrarían en la placa madre. También que las memorias RAM poseen frecuencias, en este caso son megahertz, y dependiendo del DDR variarían las frecuencias. Por ejemplo, hay memorias con más frecuencias de las antes mencionadas, pero no cuentan ya que la motherboard solamente capta hasta ese límite. Este componente es en el cual va instalado todo lo que tienes en tu PC. Como debiste adivinar, estoy hablando del disco duro o SSD, el cual se encarga de guardar todos los datos de tu computador para ser utilizados o permanecer almacenados. Este posee tres tipos de formatos. Está el HDD, que es el más barato y fácil de conseguir, y por eso es el más lento de todos. Después conseguimos el SSD, que suele ser un poco más caro que el HDD, pero llegando a ser 10 veces más rápido. Y por último está el M.2, que es el más rápido pero el más caro, llegando a ser el triple rápido que el SSD, pero elevando mucho su precio. Pero, ¿en qué son rápidos? Los discos duros poseen velocidad de lectura y escritura, que hacen que los programas se hagan más rápido, se prenda la PC más rápido, entre otras cosas. Y como penúltimo componente está la fuente de poder, que le otorga energía a toda la PC para que pueda funcionar, mediante conectores de diferente número de pines. Como principal tenemos los watts,
que es la cantidad de energía eléctrica que nos puede otorgar. Si tu PC con todos los componentes sumados exige 500 watts, no le puedes pedir una fuente de poder de menos de eso. Incluso es recomendable comprar una de mínimo 600, para que no te arriesgues. Pero hay un ligero problema. Hay fuentes de poder que claman dar cientos, cientos y cientos de watts, pero no dan ni la mitad de lo que dicen. Estas son las fuentes de poder genéricas, que son un tipo de fuente de poder de muy mala calidad que suelen costar muy pero muy barato. Luego están las fuentes certificadas, que tienen una etiqueta que certifica el porcentaje que pueden otorgar. Aunque cuesten más caras que las genéricas, no te arriesgarás a que tu PC explote. Nada, mentira, no te alarmes, lo máximo que puede suceder es que la PC no prenda o dañe algún componente. Y finalizando esta guía tenemos el case, el que hace que tu PC tenga estilo y RGB por montones. El case es una torre de metal o plástico que se encarga de cubrir los componentes de una PC. Este no tiene casi especificaciones como es usual en la mayoría de componentes. Los únicos que son su tamaño, que son los mismos de las motherboards, Mini TX, Micro ATX, ATX y ATX. Estos también poseen ventiladores para que la PC se mantenga fresca y pueda disipar el calor. Estos pueden variar bastante, ya que puede que no tengas ventiladores o puede que llegar a tener 10 de ellos. Y bueno, hasta acá el video de hoy. Si te fue de ayuda, rompe el botón de likes con todas tus fuerzas. Y deja en los comentarios si tienes alguna otra duda. Intentaré responder la mayoría. Y suscríbete y activa la campanita, para que no te pierdas de ninguno de mis videos, porque sé que te gustarán. Un beso y un abrazo y hasta el próximo video.